es un placer eh, verlos nuevamente por aquí. Y bueno, hoy con una excelente masterclass despejando el reto de la Ley de Protección de Datos en Ecuador. Muchas gracias por darse el tiempo. Vamos a ver si se conectan más personas. Mientras tanto, pueden ir poniéndonos de qué lugar nos están viendo. Recuerden que todas sus dudas serán respondidas al final. Las pueden ir escribiendo en el chat de aquí del Zoom. Y bueno, pues muchísimas gracias, Leocadio, muchísimas gracias a todos ustedes. Em, Creo que sí ya se están conectando más personas. Si también pueden ir poniéndonos a qué se dedican, cuál es su profesión, algún interés acerca de esta ley de protección, algún obstáculo que hayan tenido, algunas dudas. Hay que aprovechar a este speaker experto que no siempre podemos contar con su experiencia. Entonces, hagan las preguntas y al final de la masterclass nos las respondería. De parte de DataBits, me presento, yo soy Elena Chavarría del equipo comercial, es un gusto saludarlos. También les voy a dejar por aquí el link de mi WhatsApp por si tienen algunas dudas, si quieren saber más acerca de nuestros cursos, también en este link de WhatsApp estoy para atenderlos. Bueno, pues bienvenidos a esta masterclass, DataBits les da la bienvenida y para los que no nos conozcan, les quiero platicar un poco de lo que hacemos aquí en DataBits. Pues DataBits es una plataforma de educación empresarial fundada en el 2019 y estamos dedicados a impulsar la adopción de herramientas de Data Analytics, inteligencia artificial, gobierno de datos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de la capacitación orientada en la resolución de problemas y casos de uso. DataBits ha capacitado orgullosamente a más de 4,000 estudiantes en toda la TAM como países como Ecuador, México, Perú, Bolivia, Nicaragua, entre otros. Nuestros productos y servicios que nosotros ofrecemos como una plataforma de educación empresarial online enfocada en Data Analytics, gobierno de datos e inteligencia artificial. Contamos con cursos de cultura de datos, inteligencia artificial para equipo no técnico, cursos técnicos más especializados en ciencia de datos, inteligencia artificial, rutas completas en gobierno de datos y protección de datos personales. Algo que nos caracteriza mucho a DataBits y nos gusta mucho implementar son los casos prácticos por industria. Estos casos prácticos que hemos venido desarrollando hace que nuestros cursos no solamente sean cursos teóricos, sino también cursos prácticos. Contamos con una serie de skill assessment, mapeamos, hacemos test para saber el nivel en el que se encuentran. Y bueno, en esta ocasión, para mí es un honor presentar a nuestro speaker de hoy, el instructor Leocadio Marrero. Les voy a platicar rápidamente porque si les platico toda su hoja de vida, creo que 2 horas serían poco tiempo. Leocadio Marrero, consultor, auditor y docente especialista en administración de empresas, profesional, emprendedor con más de 37 años de experiencia en áreas de consultoría estratégica, mercantil, tecnología y cumplimiento, y se ha dedicado por varios años a la protección de datos personales y gestión de la privacidad. Creo que ya muchos lo conocen aquí, es muy conocido en el medio. Hay mucho que decir, pero sí, como les digo, si no nos tardaríamos más de 2 horas hablando de su gran experiencia profesional. En esta ocasión también quisiera presentarles el curso de protección de datos personales con una duración de 30 horas. La fecha de inicio sería el 12 de marzo. La hora es por la mañana de 8 a 10 de la mañana, hora de Ecuador. Eh, por haber asistido a esta masterclass tenemos un 25% de descuento para los que quieran inscribirse. Este curso de protección de datos personales no es un curso cualquiera, es un curso dictado por el profesor Leocadio. Entonces, para los que quieran aprovechar esta promoción, pues en el link de mi WhatsApp que les vamos a pasar por el chat, lo pueden hacer. Tenemos en DataBits también rutas de aprendizaje completas.
En este caso, contamos con Ruta de Aprendizaje de Protección de Datos Personales. Es el curso de protección de datos personales, el rol del delegado de protección de datos personales. Estos dos son dictados por el instructor Leocadio y el curso de documentación de protección de datos personales. También contamos con gobierno de datos en nivel básico, intermedio y avanzado. Ahorita tenemos el 25% de descuento en cualquiera de estos cursos, pero si desean la ruta completa, vamos a dar el 30% de descuento. Estos son la ruta completa del programa de gobierno de datos. Y bueno, por mi parte eso es todo. No los entretengo más. Hay mucho que tenemos que aprender esta noche. Tenemos que escuchar a un excelente speaker. Muchísimas gracias, profesor Leocadio. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buena tarde a los compañeros desde Ecuador. Os dirijo la palabra desde España, en este caso de las Islas Canarias. Aquí son ahora mismo las 12 y algo de la noche, así que me vais a permitir que haga un esfuerzo físico y mental para poder estar a la altura de esta ocasión, donde vamos a intentar un poco compartir con vosotros qué propone en realidad la Ley Orgánica de Protección de Datos y cuáles son los objetivos desde una visión, digamos, mm, más transatlántica, donde vamos a basar fundamentalmente la formación en la experiencia que ya aportamos en la ejecución de proyectos, ¿no? Como ha comentado en la parte curricular, yo tengo la experiencia de participar en más de 400 proyectos de implementación, no solamente a nivel nacional español, sino también a nivel de proyectos internacionales. Y lo que queremos fundamentalmente es transmitir con visión, con profundidad y con sinceridad en qué consiste el programa, o por lo menos los planteamientos que el legislador trae consigo en materia, digamos, de protección de datos. Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a compartir brevemente la presentación. Espero ir al ritmo y, bueno, que por lo menos podamos colocar un poco el contexto, ¿no? El tema es despejando el reto de la normativa de protección de datos y el currículum, bueno, ya ha comentado la compañera. Bueno, yo vengo de aquí, exactamente. Estas son las Islas Canarias, esto es la costa oeste de África, esta es el Sáhara. Y aquí está, bueno, son las 8 islas principales del archipiélago canario y yo vivo aquí, en esta isla que es la isla de Gran Canaria. Y de ahí es donde yo dirijo mi formación a nivel nacional e internacional y mi proyecto de consultoría. ¿Por qué una normativa de protección de datos? Porque estamos en un movimiento sísmico a nivel internacional en materia de protección de datos, ¿no? Más del 75% de la población mundial cuenta ahora mismo o está bajo el imperio de una ley en materia de protección de datos y cada vez más aparecen nuevas legislaciones en distintos países, ¿no? Países que no tenían un histórico, como el caso de Ecuador, de buena primera año 2021, pues tenéis una ley que rompe el modelo, digamos, de actuación y que viene a generar un efecto prácticamente tsunami y transversal en todas las organizaciones públicas y privadas, una forma distinta y va a traer consigo también un cambio en la cultura organizacional con un alto impacto en los distintos stakeholders que rodean a cualquier organización, ¿no? Estamos hablando de que más de 5.000 millones de personas están bajo una normativa de protección de datos y en Latinoamérica, no solamente el caso vuestro, recientemente también el caso de Brasil, y hay otros países que tienen ahora mismo en normativa en pleno desarrollo o en actualización, como es el caso, por ejemplo, de Argentina o el caso de Chile en concreto, que tienen bastante avanzado sus proyectos, digamos, de actualización de leyes, ¿no? El caso de Chile, la legislación anterior es del año 99, en el caso de Argentina del año 2000, y bueno, nos encontramos en ese momento. Y de hecho, el año pasado, bueno, exactamente en el año 2022 hasta Cuba también emitió su propia ley, que es la Ley 142/2022 en materia de protección de datos. República Dominicana está trabajando intensamente en su modificación, así pasa también con Costa Rica y algunos otros países también de Latinoamérica, ¿no? Inclusive en el caso de Estados Unidos, aunque no existe una ley federal y a nivel de lo que es a nivel del país completo, sí que hubo una primera iniciativa en junio del año 2022, que es la DAPA,
precisamente después de la visita del señor Biden a la Unión Europea, después del inicio, digamos, de la invasión rusa en Ucrania. Y bueno, él se comprometió fundamentalmente a restaurar un poco los vínculos de confianza entre la Unión Europea y Estados Unidos y a partir de ahí se salió una proposición de ley que no ha fructificado en el modelo norteamericano, pero bueno, al menos es la primera propuesta federal en materia de protección de datos. Sin embargo, podéis ver en ese mapa, en ese mapa de Estados Unidos, los que están en color verde claramente, que son estados que ya a día de hoy ya tienen promulgada legislación en materia de protección de datos. Y hay otros estados que también están en esa disyuntiva, ¿no? En el caso europeo, nosotros nos encontramos en un contexto regulador brutal, brutal, donde el Reglamento General de Protección de Datos se ha convertido no solamente en un efecto, en una norma transversal, que regula no solamente el tratamiento de datos personales, sino también el libre tránsito de estos datos personales dentro del espacio europeo, ¿no? Y se ha convertido en los cimientos de todo lo que se ha denominado, y lo veréis ahora, la Agenda Digital 2030, ¿no? Tenemos estrategia de datos, por ejemplo, a través de leyes que se han promulgado recientemente, como es la Data Act o la Data Governance Act, dentro de lo que es la estrategia de ciberseguridad, como es, por ejemplo, el pronunciamiento y la publicación de la directiva NIS 2, que afecta a infraestructuras críticas. Hablamos de los paquetes, digamos, de servicios digitales, donde el año pasado, ya a principio de año, se publicaran directamente la Digital Service Act y la Digital Market Act, que son legislaciones que fundamentalmente intentan acotar a los grandes players, los grandes jugadores del mundo digital, y controlarlos un poco en corto ante, digamos, la debilidad un poco o estrechez del propio Reglamento General de Protección de Datos para poder llegar ahí. Entonces, hacía falta, digamos, un salto cualitativo y un salto cuantitativo en la capacidad de gestión para poder controlar estos grandes players. Luego también nos encontramos estamos a puntito también de que se promulga el reglamento de inteligencia artificial, y dentro de lo que es el espectro de la digital privacy, pues evidentemente el GDPR y también la directiva o la de regulación de privacy son grandes regulaciones que han cambiado un poco el ecosistema, y estamos pendientes todavía de la actualización de la directiva de privacy, que es la regulación que regula todas las comunicaciones digitales, ¿no? Aquí tenéis un poco la pirámide de esa Agenda Digital 2030 que trae consigo todo este ecosistema, ¿no? Donde fundamentalmente en la parte alta de la pirámide están los principios digitales y veréis que aparecen fundamentalmente todos los elementos que dan estructura filosófica, existencial a la propia Unión Europea, ¿no? Desde el que las actividades estén centradas fundamentalmente en las personas, que esto es un aspecto importantísimo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la participación, la seguridad, la ciberseguridad, ¿vale? La solidaridad y la inclusión como elementos de coherencia estructural de la sociedad europea, ¿no? Basada fundamentalmente en la estructuración a través de roles, ¿no? Roles relacionados con los aspectos básicos de las tecnologías, como la inteligencia artificial, la data governance en los espacios de datos, la ciberseguridad o aspectos relacionados, por ejemplo, con el pluralismo, ¿no? Y al final, la idea fundamental es que la base de esta pirámide, de esta Agenda 2030, son las personas, ¿no? Pero al final son los usuarios que son los que usan de manera regular en su vida diaria, en sus hogares, en sus trabajos, en sus vehículos, en sus ferrocarriles, en sus empresas, las tecnologías. Y para esto hace falta fundamentalmente esta agenda y este tsunami, ¿no? Bueno, pues pensad que la base de todo esto que hemos comentado es el GDPR, es el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, por tanto, cuando leáis RGPD, no penséis solo en una norma que regula datos personales. Estáis hablando de los cimientos de la cultura digital de la Unión Europea, ¿vale? Es la estructura de la comunicación y de la gestión de todo lo digital en la Unión Europea, y por tanto, también la base de lo que va a ser esa cultura digital a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es el gran regulador a nivel internacional, y es, digamos, el ente que el resto de países tiende a copiar o a imitar en el modelo regulador, fundamentalmente por su labor garantista
en cuestión de derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en el contexto ecuatoriano, cualquier legislación, cualquier entidad pública o privada, cuando tiene que gestionar sus actividades ordinarias, tienen que realizarse o enfrentarse a eso que nosotros llamamos un legal risk mapping, ¿no? Es decir, a un mapa de riesgo legal que condensa y estructura toda la línea, digamos, de pensamiento y de actuación, ¿no? Regulaciones nacionales, regulaciones internacionales que también afectan al espacio y a la gobernabilidad de los datos en Ecuador, ¿no? Obligaciones contractuales que tenemos con proveedores o con clientes, estándares o certificaciones a las que nos tenemos que adherir de manera voluntaria o de manera obligatoria a nivel sectorial. Pensáis, por ejemplo, que cuando hablamos evidentemente de certificaciones voluntarias, hablamos de 27.001, por ejemplo, de 37.001 en gestión antisoborno, pero pensad que PCI DSS, que es la certificación de estándares en materia de tarjetas de crédito, es una obligación sectorial, ¿no? Entonces, ninguna entidad bancaria puede trabajar o emitir tarjetas de crédito y trabajar con ellas si no está adherida directamente a ese estándar internacional, que también tiene obligaciones en temas de protección de datos, ¿no? Y luego, evidentemente, luego a nivel interno, todas las organizaciones tenemos políticas, subpolíticas, procedimientos instructivos, que al final forman parte, digamos, de los elementos que vehiculan los comportamientos de los distintos procedimientos internos de la organización, los aspectos estratégicos, operativos, financieros, económicos, que nos vayan a ayudar a la consecución de los objetivos, ¿no? Un poco por colocar este timeline de por qué llega a Ecuador en el año 2021 la normativa de, digamos, de protección de datos y por qué ahora mismo, en 29 de febrero del año 2024, estamos hablando de esto en directo con vosotros. La razón fundamental es que esto siempre tiene un leitmotiv, siempre hay una causa que trae directamente este efecto. El efecto lo tenemos aquí, ¿no? Pero la causa viene de atrás, ¿no? Tiramos un momentito al año 1950 con el Convenio de Protección de Datos, Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmado, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea del año 1957, que viene a estructurar el funcionamiento democrático de la Unión Europea, el año 1980 con la promulgación de los principios de protección de datos por parte de la OCDE, una entidad con marcado carácter económico, 23 de septiembre del año 1980. El año 1981, la firma del convenio europeo perdón, sí, el convenio 108 del Consejo de Europa, que se firmó el 28 de enero del año 1981 y que da lugar todos los 28 de enero al famoso Día Internacional en materia de protección de datos, ¿no? Año 1995, la Directiva Europea en materia de protección de datos que unificó dentro de todo el espacio de la Unión Europea la forma de entender la normativa de protección de datos en todos los países que conformaban directamente ese espacio geopolítico que es la Unión Europea y que esa directiva 95/46 fue la fuente de inspiración para la inmensa mayoría de las legislaciones actuales en toda Latinoamérica, ¿no? Pensar en la ley que antes he comentado de Chile del año 1999, mira a esta directiva 95/46, la legislación vigente en Argentina, en Uruguay, mira a esta directiva, la de México, mira a esta directiva 95/46, ¿no? Luego hablamos del año 2000, hablamos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde en los artículos 7 y artículos 8 se consagran de manera separada, en el 7 el derecho a la privacidad y el 8 el derecho a la protección de datos, para remarcar claramente que estamos ante dos derechos fundamentales completamente separados, ¿no? Y luego llega el año 2016 con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos del año 2018 con la plena vigencia del propio reglamento. Y eso nos coloca exactamente en ese espacio-tiempo de 3 años después de la plena vigencia del reglamento, cuando Ecuador publica su legislación en materia de protección de datos, dando 2 años de transición y venciendo ese periodo de transición en mayo del año pasado, ¿no? Y en esa fecha nos encontramos, es decir, al final, eh, muchos de vosotros estáis hoy aquí en la sala porque estáis intentando o vais a intentar hacer frente a este reto y a este desafío, reto y desafío que ya llegamos tarde, porque la obligación es desde mayo del año 2021, ¿no? Y estos es un poco los conceptos que yo creo que es importante entender por qué estamos aquí, ¿no? Y entonces es importante mirar hacia atrás, ¿no? Está claro que cuando nos enfrentamos aquí es importante entender algunas cuestiones importantes, ¿no? Eh, el derecho a la protección de datos no deja de ser sino un derecho
que en un sistema de defensa en profundidad viene a defender a otro conjunto de derechos, ¿no? O sea, el derecho a la protección de datos en el caso legislativo constitucional de Ecuador está recogido en el artículo 66.19. Sin embargo, fijaros en esta capa exterior, este derecho a la protección de datos, viene a proteger todo un espacio que aparece aquí abajo en el 66.21, que es la inviolabilidad de las comunicaciones, 66.22, la inviolabilidad del hogar, ¿vale? Y un poquito más abajo, el derecho a la intimidad personal y familiar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos fundamentalmente del derecho a la privacidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos fundamentalmente a todo este espacio, ¿no? Es evidente que también el derecho a la intimidad aparece como un derecho separado, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos del derecho a la privacidad, el derecho a la privacidad tiende a embeber y a incluir ciertos elementos del derecho a la privacidad, ¿no? Lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista espacial, a la hora, digamos, de gestionar esto, es dónde está el hábitat, ¿no? El hábitat de la privacidad, ¿no? Pues el hábitat de la privacidad está en todo este escenario, ¿no? Fundamentalmente, la parte íntima es la joya de la corona, es lo que nosotros no queremos comentar con nadie, no queremos que nadie sepa, que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pues situaciones muy personales, ideologías, formas de entender la vida, ¿vale? Que habrá ocasiones en las que sí y habrá ocasiones en las que no queremos comentar, ¿no? Nosotros somos libres de decidir qué parte de esa información que tú manejas en el interior, qué parte de esa información se queda aquí, qué parte de esa información la compartes con los miembros de tu familia, dentro de tu hogar, ¿vale? Y qué parte de esa información la compartes fuera, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces, no hay un límite marcado que podamos decir hasta aquí orilla el derecho a la intimidad, hasta aquí orilla el derecho a la privacidad, porque cada uno de nosotros colocamos el límite donde nosotros queramos, ¿no? Sino pensar en esas personas que utilizando o mal utilizando las redes sociales desde el minuto uno que se levantan de la cama por la mañana, están contando su vida, ¿no? Están contando situaciones muy íntimas dentro de su vida y su comportamiento en el día a día, ¿no? Es evidente que para esas personas la estructura de esta matriz que estamos aquí viendo es completamente distinta probablemente a la de cada uno de nosotros que estamos acá, ¿no? Es decir, cada uno tiene su forma de orientar esto, ¿no? Vamos a compartir una pequeña presentación, creo que se va a escuchar. Si no se escucha, por favor, me lo decís. Es un pequeño vídeo con audio que quiero que escuché perfectamente para entender exactamente qué es la privacidad, ¿no? Sí se escucha, Leocadia. Gracias. Nunca sabes cuándo va a ser valiosa tu privacidad hasta que es demasiado tarde. Seguramente usted no sabe definir qué es su privacidad, pero la reconoce en cuanto se la encuentra. Incluso si tú nunca tuvieras nada que esconder, debes de proteger tu privacidad por el bien de otros, porque es un bien político y porque la privacidad nos da poder como ciudadanía. Ya no se trata solo de lo que se sabe sobre nosotros, ya no se trata solo de un impacto en nuestra esfera de vida privada, sino incluso en nuestra capacidad de decisión como seres humanos. Yo creo que en el mundo real, o en el mundo que no es virtual, uno es más consciente de lo que hace y de dónde van sus datos y a quién se los está diciendo, y en el mundo digital no. Yo creo que tenemos que cambiar la ética del uso de los datos, porque no olvidemos que una economía de datos también significa una economía, una sociedad que es más sostenible, una sociedad que usa mejor sus recursos. Tenemos que buscar ese equilibrio entre esos dos, la privacidad y el uso de los datos para la innovación. Tener en cuenta las buenas prácticas, aquellas empresas que de modo transparente se comprometen con la garantía de la privacidad de su cliente como una parte más del servicio, como una parte más del valor añadido. Si mi privacidad no te importa, seguramente yo como persona tampoco te importa. ¿Qué haríamos en nuestra vida personal respecto de aquellas personas a las cuales no les importamos? Bueno, creo que el mensaje es tremendamente claro, sobre todo las palabras finales del profesor y amigo Ricard Martínez cuando nos plantea y nos mirando un poco a los ojos, ¿qué haríamos nosotros con aquellas personas que en nuestro círculo nos ponen de manifiesto que nosotros no le importamos? Pues es evidente que nosotros las retiramos de nuestro círculo.
Pues así pasa con las empresas que ponen de manifiesto y las organizaciones que, teniendo la necesidad de gestionar datos, no son transparentes con nosotros y ponen de manifiesto que para tu caso o el mío no es un objeto de preocupación y no le importamos. Somos un número más en su ecosistema. Esa es un poco la realidad. ¿Cuáles son los desafíos que nos trae directamente la normativa de protección de datos, ¿no? Yo siempre digo que nos plantean dos desafíos distintos. Uno en la parte formal y otro en la parte, digamos, de fondo, ¿no? Cuando uno mira lo formal, que es habitualmente lo que casi siempre miran los juristas o los compañeros que están muy preocupados en la parte de procesos, pues evidentemente toda la parte de gobernanza, inventario, gestión del consentimiento, ejercicio de derecho, protección de datos por diseño, gestión de riesgo, gestión de la seguridad, todo ese pool que está ahí sería la parte formal, ¿no? Pero nos olvidamos fundamentalmente de un elemento core, que es la parte, digamos, el fondo de la norma. Los principios que están en el artículo 10, que son los que dan sostén, los que dan equilibrio y sobre todo un tema y muy importante, quedaros con esta palabra, los que gobiernan, repito, los que gobiernan a todos estos desafíos formales. Es decir, estos principios gobiernan a todas estas obligaciones. Si cumplo estas obligaciones, pero no estoy incorporando estos principios aquí, esto se convertirá en un incumplimiento claro y manifiesto. No servirá absolutamente para nada. Entonces, vamos a dar un pequeño repaso a algunos de estos requisitos formales y de gestión y luego hablaremos de los requisitos de fondo fundamentalmente. Un requisito formal importantísimo en la gestión, primera, es identificar claramente a los actores. Y lo dice claramente el artículo 5, nos dice claramente cuáles son los actores del ecosistema, ¿no? El titular, el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, los destinatarios, la autoridad de protección de datos y el delegado de protección de datos. Dejando atrás también aquí en una fase, digamos, intermedia, a un actor que no aparece nominado en el artículo 5 de manera clara, pero sí luego aparece en el reglamento, sí que aparece en el artículo 5 cuando se define al responsable como aquel que solo o conjuntamente con otros, repito, conjuntamente con otros, y ahí se está hablando de la corresponsabilidad del tratamiento, pero no aparece como un actor, digamos, enunciado de manera separada de ese ecosistema, ¿no? Entonces, es importante cuando yo voy a realizar una actividad saber con qué sombrero actúo. Es importante, tan importante que si yo me equivoco de rol, me equivoco en toda la gestión de riesgo. Por tanto, este es uno de los ejercicios más complejos que vamos a tener que realizar. ¿Con qué sombrero actúo? ¿Quién soy yo en cada actividad de tratamiento? En cada actividad de tratamiento. ¿Puedo comentar? No por el hecho de estar en una organización soy siempre el responsable del tratamiento, ¿no? Habrá muchas ocasiones en las que yo, estando en una organización, sea encargado de tratamiento o pueda ser un corresponsable de tratamiento. Otro aspecto formal tiene que ver con la parte de gobernanza, un aspecto crítico en cualquier gestión, sistema de gestión. Hablamos fundamentalmente de los sistemas de gestión. En la cláusula 5 hablamos de la definición de políticas, de la asignación de roles y responsabilidades y del capítulo de competencias y formación. Por tanto, este también es un aspecto que aparece no solamente en el artículo 5, sino también en los artículos 47 al 51 de la propia legislación. Otra de esas obligaciones formales tiene que ver con el registro de bases de datos, ¿no? Ahí pongo registro versus actividades de tratamiento, porque cuando planteamos esto en su momento, no aparecía o no estaba el reglamento, ¿no? El reglamento sí que trae la obligación del registro de actividad de tratamiento, pero en un principio había muchas personas que pensaban que la normativa de Ecuador no exigía el registro de actividad de tratamiento. Y yo comentaba, explícitamente no, implícitamente sí. ¿Vale? Implícitamente sí. Entonces, ahí tenéis la referencia, artículo 47.12, artículo 51, que es el que habla de los registros de base de datos y del mantenimiento de esos registros de base de datos por parte de los responsables. Pero luego veremos que efectivamente ese registro de base de datos, ya os adelanto, en la práctica del día a día, no sirve absolutamente para nada. Es un trámite burocrático que carga con una tarea administrativa a los responsables de tratamiento que es completamente inútil para el propio procedimiento. De hecho, es un elemento que existía en la directiva 95/46 que ha sido desaparecido con el reglamento, porque no aporta absolutamente nada.
Y puede dar una sensación de falso engaño. El hecho de que una empresa se registre en la base de datos significa que está cumpliendo con la legislación en materia de protección de datos. No, estará cumpliendo un aspecto formal. Estará cumpliendo con la obligación del artículo 47.12 y puede ser que haga eso y no haga absolutamente nada más, ¿no? De la manera que alguien podría tener la licencia para conducir, ¿vale? Y tiene la autorización administrativa para poder conducir un vehículo, pero se salta todas las señales de tráfico y evidentemente no obedece a las normas de comportamiento cívica o vial. Eso no lo hace un buen conductor. Entonces, esto quiero que lo entendamos, por eso digo que no es algo que aporte valor al ecosistema, ¿no? Y lo veremos luego después también, ¿no? Otro aspecto formal importante es la gestión del consentimiento. Tan importante que habéis visto, estáis ahora mismo en febrero del año 2024, cuando la ley se promulga y entra en vigor el año 2021, en mayo de 2021, muchas organizaciones en una actitud voluntarista por cumplir con estos requisitos de la gestión del consentimiento, artículo 7 al 10, el 12 y del 26 al 29, pues se lanzaron a, a recabar ese consentimiento o a informar sobre ese consentimiento. Algunas organizaciones, por ejemplo, han hecho hasta 2, 3 y 4 comunicaciones distintas porque se han ido equivocando en todas y cada una de ellas, ¿no? Bueno, este es uno de los grandes problemas. Gestionar el consentimiento. Antes he comentado, uno de los grandes ejercicios más complejos es definir cuál es tu rol a la hora de realizar determinada actividad. Entonces, actividad tienes que saber con qué sombrero, pero luego tienes que pensar que cada una de esas actividades tendrás que tener la base de licitud necesaria. La base de licitud necesaria puede significar que necesites una base de estas 8 que aparecen aquí en el artículo 7, o que necesites 2 bases, o que necesites 3 bases, o que necesites 4 bases. Tendrás que tener base jurídica suficiente en función de la finalidad. Entonces, las bases jurídicas están condicionadas a la finalidad, al propósito de la actividad de tratamiento que tú vayas a realizar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se necesita? Un ejercicio de check, un ejercicio que nosotros en sistemas de gestión denominamos determinar y documentar. Es decir, se trata de determinar y documentar la base de licitud explicando por qué elijo esa y por qué excluyo las otras. Esto nos evitará cometer graves errores en la parte formal, ¿no? Otra de las cuestiones que no es baladí y que es muy importante va a ser la atención al ejercicio de derecho, del derecho a información que aparece en el artículo 12. El artículo 12 trae consigo al menos 17 numerales o 17 estados o situaciones que yo debería contemplar en mi capa informativa antes de recabar el consentimiento. Es decir, es información que tiene que manejar el titular del derecho antes de darme su consentimiento. Bueno, esta no es una lista cerrada. ¿Vale? Esto es una lista abierta. Entonces, algunas personas piensan que esto es una lista cerrada. No, en ningún momento el regulador te dice que esta es una lista cerrada. Cuando es una lista cerrada, te lo dice claramente. Esto es una lista cerrada, taxativa. No, no, es una lista abierta. Puede haber otros elementos. Y de hecho, veréis y veremos en el curso de que hay otros elementos que tienen que ser incorporados a la capa del derecho a la información, basada fundamentalmente en el principio de transparencia, que es el artículo 10C. ¿Vale? Y sobre todo el de la lealtad, 10B. Entonces veréis que hay elementos que no aparecerán estos 17 numerales, ¿vale? Y que tienen que estar, ¿no? Aparte que están completamente desordenados. Entonces hay cuestiones de mucho peso que aparecen, digamos, secuencialmente bastante adelante, debiendo estar probablemente por peso en la parte más alta del descriptivo. Entonces, sencillamente está desordenado y genera un desafío entender esto, ¿no? Y la pregunta de todo esto, y al final esto, ¿cómo lo hago y cuándo lo hago, ¿no? Pues esto es complejo, ¿no? Mira, una de las cosas que hay que aprender a hacer y que hay que dotar a las organizaciones de la capacidad de atender estos ejercicios de derecho, porque según los artículos 13 al 21, donde se detallan todos los derechos que tienen las personas, en Ecuador tenéis un plazo máximo de 15 días, ¿no? En la Unión Europea tenemos 30 días y nos vemos después de tantas décadas de experiencia, nos vemos dificultados a veces para poder atender en tiempo y forma los plazos. Pues pensar que el desafío que tenéis en Ecuador, 15 días y sin cultura organizacional y con tradición en materia de protección de datos, esto es muy complejo, ¿no? Y otra de las cosas que creo que es importantísimo es que hay que entender que no todos los ejercicios de derecho se pueden ejercer. Entonces, veréis aquí en este pequeño match que veréis que aquí hay 3 ejemplos de bases de legitimación, 3 de las 8, y veréis que no en todas
se pueden realizar el mismo ejercicio de derecho. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la base de licitud del consentimiento, artículo 7.1, yo puedo, evidentemente, toda la base de licitud, toda la actividad de tratamiento que tenga como base de licitud el artículo 7.1, consentimiento, el titular tiene derecho a todos los derechos, a todos. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy ante una obligación legal, un titular de derecho no me puede pedir un ejercicio de cancelación, ni siquiera un ejercicio de portabilidad ni un ejercicio de posesión, porque es por imperativo legal. Entonces, ni puedes solicitar la cancelación, ni la portabilidad, ni la oposición. Esta es una cuestión que creo que es importante que lo veamos, ¿no? Y es importante que lo hagamos, ¿no? También, otro aspecto crítico es contar con políticas en materia de protección de datos por diseño y por defecto. Yo ya os adelanto que en la Unión Europea hemos tenido un problema muy grave, y es que la mayor parte de las organizaciones a día de hoy, y digo, cuando digo la mayor parte de las organizaciones a día de hoy, llevamos 8 años ya de desarrollo de la normativa de protección de datos impulsada por el Reglamento General de Protección de Datos. Y en el caso español, hoy comentaba en Petit Comité, llevamos 32 años ya de historia en materia de protección de datos. Pues a día de hoy el 99,999% de las organizaciones no cuentan con una política de protección de datos por diseño por defecto, con lo cual ya estamos incumpliendo un procedimiento, un requisito formal, ¿no? Entonces, no entender qué es la protección de datos por diseño por defecto nos va a llevar completamente al caos, nos va a llevar directamente al incumplimiento de facto del propio espíritu de la norma, ¿no? Otras cuestiones que tenemos detrás, evidentemente la gestión de riesgos. La gestión de riesgos que trae el artículo 40, ¿no? Yo aquí planteo un ejercicio visual para entender, ¿no? Y si te pregunto qué es lo que ves, qué es lo que ves, pues hombre, alguien diría, yo creo que claramente un niño jugando con un cochecito de juguete, ¿no? Claro, la cuestión no es lo que ves, sino dónde está de verdaderamente el riesgo, porque si yo no tengo la visión completa, pues no tengo la visión de ese contexto. Entonces, lo que quiero enseñar con esto es que ante el requisito formal, decía claramente que la obligación que tenían las entidades públicas y privadas obligadas al cumplimiento de la ley era sencillamente solo el registro de bases de datos. Y yo preguntaba y pregunto, ¿dónde está el riesgo? ¿El riesgo está en lo que yo tengo o el riesgo está en cómo yo uso lo que tengo? Está claro que el riesgo no está en el juguete, sino en cómo yo uso ese juguete. Eso es el riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo no está en tener una base de datos, está en las actividades de tratamiento relacionadas con esa base de datos. Por eso decía antes, bases de datos versus actividades de tratamiento. ¿Y qué hizo el legislador ecuatoriano en noviembre del año pasado? Publicar el reglamento, y cuando publica el reglamento dice, señores, sí hay registro de actividad de tratamiento, blanco y en botella. Blanco y en botella. ¿Por qué decía yo esto ya antes de que saliera el reglamento? Por una sencilla análisis numérico de facto de la propia norma del año 2021. El término riesgo aparece 30 veces, ¿vale? El término derechos y libertades en la ley vuestra 9 veces. El término bases de datos, que es a la que se hace referencia en el 47.12 y en el artículo 51 hablando de las obligaciones registrales de esa base de datos, aparece 7 veces. Pero el término tratamiento aparece nada más y nada menos que 303 veces. Con lo cual, toda la ley, repito, toda la ley se estructura sobre el tratamiento como el eje vertebrador y objeto de atención de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto, ¿el riesgo dónde está? ¿En la base de datos o en el tratamiento? Está claramente en el tratamiento, ¿vale? Y esto es un aspecto que creo que es importante aprender a leer a la luz o al trasluz muchas veces de lo que nos está diciendo la norma. A veces nos agarramos al literal de un artículo y nos olvidamos de que ese artículo está incluido en una norma completa de 70 y tantos artículos, ¿no? Como es el caso de Ecuador, ¿no? Y aparecen requisitos explícitos, pero también aparecen requisitos implícitos. Y esto hay que aprender a leerlo, ¿eh? Hay requisitos que no aparecen en un determinado sitio donde tú esperarías encontrarlo,
Pero te vas luego al régimen sancionador y te dice, te sanciono si no lo tienes. Y si te preguntas, ¿y dónde me ha dicho el regulador que esto tengo que hacerlo? Pues a alguien se le ha pasado. Pero en el régimen sancionador no se le pasó, lo puso. Entonces hay que aprender a leer cruzado la norma, ¿no? Otra cuestión importantísima, hablando de la gestión de riesgo, es que riesgo, cuando nosotros hablamos de la gestión de riesgo de derechos y libertades, no hablamos de compliance, ¿no? El cumplimiento. Mirad, cuando hablamos de cumplimiento, dice la normativa de Basilea, dice que fundamentalmente el compliance se puede definir como la gestión de riesgo que corre la entidad de incurrir en sanciones legales o administrativas, pérdida financiera significativa o de reputación por incumplimiento de la normativa legal, normas internas y códigos de conducta aplicables a las actividades, en este caso de un responsable o un encargado. Y te pregunto, ahí, en ese parrafito en rojo, ¿a quién protege el compliance? Es evidente que dice que habla del riesgo que corre la entidad, ¿no? La entidad. No está hablando del riesgo que corren las personas. Por tanto, cuando hacemos compliance, repito, no estamos haciendo el enfoque a riesgo que trae la normativa de protección de datos de Ecuador. Entonces, ¿no tenemos que hacer compliance? Sí hay que hacer compliance. Repito, sí hay que hacer compliance. Pero haciendo compliance no estamos haciendo enfoque a riesgo. Aquí tenéis el ejemplo en la gráfica. Cuando yo diseño una actividad de tratamiento, lo primero que tengo que verificar es que esa actividad de tratamiento sea legal. Es decir, cumplan todos los requisitos. Antes hemos dicho requisito formal. El requisito formal. ¿Vale? El requisito. Tengo el requisito formal. ¿Vale? Pero, ¿y ahora qué? Ahora tengo que hacer la gestión de riesgo de derechos y libertades. Tengo que hacer la evaluación de riesgo, análisis de contexto, identificación de riesgo a derechos y libertades, valoración de esos riesgos y evidentemente tengo que saber cuál es el riesgo inherente que tiene esa actividad de tratamiento y a partir de ese riesgo tengo la obligación de tratar el riesgo, es decir, de implementar medidas técnicas y organizativas para reducir la forma en que ese riesgo se expone directamente o se presenta de forma natural en esa actividad que la organización está realizando. ¿Para qué? Para que ese riesgo, una vez gestionado o tratado, se amolde al apetito del riesgo que yo como organización he determinado. Es decir, qué parte estoy dispuesto a aceptar de ese riesgo, ¿no? Fundamentalmente. Pero no es el único requisito. Cuando hablamos de requisitos, el artículo 7.8 que nos habla de la gestión como base jurídica del interés legítimo, nos va a exigir un elemento que parte de la gestión de riesgo que se llama LIA, ¿no? Que es el Legitimate Impact Assessment, que no es otra cosa sino el análisis fundamental digamos, de impacto de ese interés legítimo, ¿no? Es decir, de verdad ese interés legítimo o ese legítimo interés assessment estoy en condición de demostrar que la organización tiene interés en ello y que en ese interés de la organización no he pisoteado derechos y libertades de terceros. Entonces, juicio de necesidad, juicio de proporcionalidad hasta que encuentre el equilibrio final, ¿no? Veréis un poco la metodología y de esto hablaremos prácticamente en una de las clases de manera completa, ¿no? Obligaciones de seguridad, los artículos 37 al 41 nos habla de las obligaciones de seguridad, ¿no? Otra de las cuestiones importantes que además no nos dice el regulador qué es lo que tú tienes que hacer para reducir ese riesgo, ¿no? Dice que tú, después de hacer el análisis de riesgo, tendrás que aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Eso lo dice el literal directamente de la propia norma. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Determinar el riesgo de probabilidad de gravedad. Tengo que hacer la matriz de riesgo, ¿no? Tengo que hacer la matriz de riesgo. Actividad a actividad, la matriz de riesgo, ¿no? Bueno, ¿y si me encuentro algún riesgo agravado? Un riesgo muy alto, muy grave, pues entonces el artículo 42 dice, ahí entonces tendrás que hacer una evaluación de impacto en materia de protección de datos, ¿vale? Fundamentalmente, a día de hoy, según el artículo 42, esa evaluación de impacto se va a requerir siempre que hablemos de evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos de la personalidad del individuo,
tratamientos automatizados, decisiones automatizadas, tratamiento masivo de datos a gran escala, por ejemplo, o tratamientos que impliquen la observación, monitoreo sistemático de una zona de acceso público, ¿no? Pero vais a ver que en el caso europeo, las distintas autoridades de protección de datos también han listado, han hecho lista blanca, lista negra, también de actividades que pueden estar sujetas a una evaluación de impacto, ¿no? Y veréis que, vuelvo atrás un momentito, en la slide anterior, cuando hablaba de la matriz de probabilidad de gravedad, siempre hay un aspecto importante. Yo tengo que establecer una política de riesgo, ¿no? Y en esa política de riesgo tengo que determinar cuál es el apetito de riesgo de la organización. Yo no, la alta dirección, ¿no? Hay que determinar cuál es el apetito. Una recomendación que siempre hago, ¿no? Es decir, cuando yo estoy ante un riesgo de impacto muy alto, pero de probabilidad muy baja, probabilidad muy baja, pero impacto muy alto, en la matriz de riesgo no me va a salir como un riesgo alto. No me va a salir como un riesgo alto. Entonces, ¿qué hago? Pregunto, ¿no hago evaluación de impacto? Técnicamente no. Pero la pregunta es verdad que la probabilidad es muy baja, pero si se llegase a materializar, el impacto es brutal. ¿Debo hacer una evaluación de impacto? La recomendación de los profesionales que nos dedicamos a esto es siempre. Hay que hacerla siempre en ese escenario. Entonces, no siempre cuando la matriz me va a decir que el impacto es alto, debo realizar la evaluación de impacto. También cuando me puede dar otro numeral, otro valor distinto, pero fundamentalmente en cuestiones de este tipo. Es decir, oye, una probabilidad muy baja, pero un impacto, impacto muy alto, puede que sea necesario el que yo realice una evaluación de impacto y deba intentar justificar por qué he llevado a cabo eso, ¿no? Fundamentalmente, aquí veis un poco el esquema y el momento en el que hay que realizar esa evaluación de impacto. Es decir, yo he hecho la evaluación de nivel de riesgo, la matriz me sale vamos a suponer aquí que el riesgo es muy alto, entonces, si el riesgo es muy alto, entonces tengo que hacer una evaluación de impacto, ¿no? Si la evaluación de impacto consigo rediseñar los controles, entonces sigo adelante con todo el tratamiento de riesgo. Pero si la evaluación de impacto me dice claramente que no, que el riesgo no consigo bajarlo del estado de grave en el que me encuentro, pues entonces, señores, no puedo seguir adelante con la actividad y tengo que volver a la casilla de salida, ¿vale? Y empezar a diseñar de nuevo la actividad de tratamiento. Estas son algunas cuestiones en la parte formal muy interesantes. Y luego, en la parte formal también hablamos de vulneraciones de seguridad, hablamos de obligaciones de notificar en caso de brechas de seguridad directamente a la Autoridad de Protección de Datos y Arcotel, y también tenemos 5 días, máximo 5 días y sin dilación indebida, ¿vale? Y también tenemos, en el caso de que haya un riesgo a derechos y libertades, la obligación de comunicarlo a los interesados en un plazo máximo de 3 días, ¿no? Es curioso que se juegue con dos variables distintas en uno de estos escenarios, ¿no? En la Unión Europea trabajamos siempre con la misma variable, que son 3 días máximo, porque evidentemente si yo estoy ante un riesgo que afecta derechos y libertades de 3 días, entonces ya yo no puedo jugar con los 5 días. O sea, porque si tengo que comunicar a los interesados antes que a la autoridad de control, pues parece que como que no tiene mucho sentido a todo eso, ¿no? Entonces la idea es intentar agilizar esto. Y esto yo, por ejemplo, el año pasado sí que lo intenté impulsar en varias conversaciones que tuve con el ministerio porque había una serie de errores en esto y que el reglamento tenía que corregir esto, pero al final las presiones políticas fueron por un lado y el resultado fue por otro. Entonces, bueno, creo que no se consiguió que se escuchara, ¿no? Cuestiones muy importantes también tienen que ver con la gestión de la cadena de suministro. El artículo 47.11 al final hace énfasis en la necesidad de la contratación del encargado de tratamiento. Es verdad que la normativa de Ecuador no tiene propiamente dicho un estatuto con toda la potencia que debería tener para controlar el riesgo de tercera parte, pero bueno, ahí hay una obligación. Entonces, esa obligación está ahí, es una obligación que viene desde el momento en que el área que necesita ese proveedor hace el ticket, la petición de esa gestión de demanda, se define cuál es el nivel de servicio y a partir de ahí entramos en toda una fase que denominamos de análisis y certificación, donde hay que identificar el riesgo de esa tercerización, hacer el análisis de riesgo, gestionar directamente el riesgo y la remediación, y entonces cuando ya hemos seleccionado al proveedor tenemos que decir si vamos o no vamos, ¿no? Si seguimos adelante o no. Y si digo que sí, vamos, vale, pues perfecto, entra en la fase de negociación,
firmas de cláusulas especiales para mitigar todo este riesgo y facilitar que yo como responsable controle a esa tercera parte, ¿no? Y sobre todo un aspecto muy importantísimo en la tarea, digamos, de monitorización, ¿no? Vigilar el nivel de SLA, las métricas, los incidentes y evidentemente todo lo que es el ciclo de vida de esa tercerización, ¿no? Finalización, incumplimiento, renovación, que son aspectos formales. Y luego nos queda otra de las grandes figuras que es la del oficial de protección de datos, ¿no? ¿A quién va a servir de oficial de protección de datos? Teníamos unas expectativas, teníamos unas esperanzas de que el borrador que tenía el reglamento rectificase una serie, digamos, de errores sustanciales, pero desgraciadamente el reglamento lo que ha venido es a consolidar el error. Lo vamos a ver directamente en el curso cuando hablemos que ha cerrado el legislador a una serie, digamos, de, de precedentes académicos, esto cerrando a prácticamente el resto del ecosistema la función. Y yo eso lo explicaba, creo que fue en la academia, en una presentación con el ministerio también indicando que a pesar de yo ser DPO en España y la Unión Europea, yo al no ser abogado y al no venir de una ingeniería informática, yo no podría servir de DPO en Ecuador y eso era una especie, digamos, de gran incongruencia, ¿no? Y no por el hecho que yo sea, ¿no? Sino sencillamente que es un gravísimo error cerrar prácticamente a 3 o 4 profesiones académicas el tema porque es no entender de verdad, no entender de verdad qué es un DPO. Y al final bueno, pues ese sesgo se ha trasladado directamente al propio reglamento, generando un problema importantísimo. No olvidemos que el reglamento ahora mismo está pidiendo 5 años de experiencia para ser DPO, cuando la ley vuestra es del año 2021. Entonces ya me contaré de dónde voy a encontrar en Ecuador DPOs con 5 años de experiencia, ¿no? Es una incongruencia. Bueno, pues sí, así es, ¿no? ¿Qué necesito fundamentalmente para seleccionar un DPO? Protocolo de selección, protocolo de conflictos de interés, definición de cualificación profesional, definición de posición jerárquica, acta de nombramiento, acta de comunicación a la autoridad y a las partes interesadas, y contar con un programa fuerte de capacitación y desempeño, ¿no? Y independientemente de que luego el DPO tiene que tener los recursos suficientes para poder desarrollar todo eso, ¿no? Y luego nos encontramos ante otra de las cuestiones relacionadas con la gestión de riesgo que tiene que ver con las transferencias internacionales de datos, esto que aquí denominamos TIA, ¿no? Que al final tenemos que definir exactamente dónde en ese espacio geopolítico o geoespacial se está produciendo una transferencia de datos. Y hay que pensar que cada vez que nosotros, cada una de nuestras empresas se están apoyando en un entorno cloud, casi en el 99% de los casos estamos en territorio de transferencia internacional de datos. Estamos fuera digamos, del espacio geopolítico de Ecuador. Con lo cual, esto es importante que nosotros lo identifiquemos con carácter previo y 2, a partir de ahí tengamos nosotros la obligación de saber si podemos hacerlo o no. Y 3, si en el caso de que pudiéramos hacerlo, hay que ser transparente y hay que notificarlo a los propios interesados. Con lo cual, esto, como digo yo, la geoposición sí que importa. Estos son los aspectos formales, ¿no? Y es un trabajo duro, esta parte formal, ¿no? Pero he dicho que más importante que toda esta parte formal tiene que ver con el fondo. El fondo es lo más importante. Entonces, yo no puedo hacer todo lo que hemos visto hasta ahora si no cumplo con lo que vamos a ver a continuación, que es el fondo del espíritu de la norma. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Bien jurídico está muy definido en el artículo 1, perdón, que es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales a través de 3 pasos que son fundamentales. Acceso a los datos por parte del titular, siempre. Control informativo sobre la información que te concierne. Y tercero, la protección de los mismos. Repito, acceso, control y protección son los 3 elementos asociados al bien jurídico protegido. Y este es el eje vertebral del tema. Y siempre lo quiero recordar. Entonces, este artículo 1 es el que se proyecta sobre los 10 principios, perdón, sobre el artículo 10 que define los principios de protección de datos de la normativa de Ecuador, ¿no? Repito conmigo, perdón. Artículo 1. Acceso, control y protección son el bien jurídico protegido. Y estos 3 elementos de este bien jurídico protegido se proyectan a través de los principios. Entonces, cuando yo hago cualquier aspecto formal de eso que hemos visto y no tengo capacidad de dar control, acceso o protección a los titulares de derecho,
estaré en las antípodas de lo que la norma me esté pidiendo. Tendré un documento magistral, hecho desde el punto de vista formal, pero jurídicamente inservible para lo que la ley me exige, ¿no? Además de esto, tengo que garantizar todo un conjunto de derechos y libertades, ¿no? ¿A qué nos referimos con ese concepto de derechos y libertades? Pues pensad, cuando mirad un momentito hacia vuestra Carta Magna, hacia vuestra Constitución, y hablamos del derecho a la igualdad, la no discriminación, derecho a la vida, derecho a libertad religiosa, libertad personal, la propia imagen, libertad de cátedra, libertad de asociación, libertad de tutela judicial, derecho a la legalidad penal, a la educación, es decir, pensar en todos estos derechos y libertades que tú tienes consagrado y que se ha ganado a lo largo de décadas en tu país, están siendo protegidos, repito, por este artículo 1, ¿vale? O sea, este artículo 1 es más importante de lo que te puedes imaginar, porque viene a proteger todo este conjunto de derechos. Por eso nosotros, cuando hablamos del enfoque a riesgo, decimos que es enfoque a riesgo a derechos y libertades. Entonces, cuando alguien diga que los datos personales no importan, la cuestión es, la respuesta hay que decir, los datos personales sí importan porque son la cobertura que protegen el conjunto de derechos y libertades que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nuestros tatarabuelos les costó ganar y consagrar y que aparezcan directamente en la Carta Constitucional de cada uno de nuestros países. Sí importa el derecho a la protección de datos de carácter personal. ¿Cuáles son los principios que se explayan y se desarrollan directamente para construir todo esto? Fijaros, artículo 10, están aquí, ¿no? Son 11 principios, desde juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertinencia, proporcionalidad, confidencialidad, calidad y exactitud, conservación, seguridad y responsabilidad proactiva y demostrada, ¿no? Estos son los 11 principios con los cuales tenemos que construir esto, ¿no? Y ahora uno se pregunta, ¿y esto cómo encaja todo esto que hemos visto hasta aquí, ¿no? Fijaros, requisitos formales que hemos visto en la primera parte, está en el centro, ¿no? Pero ¿recuerdas cuál es la finalidad de la ley? Garantizar el ejercicio del derecho a la protección, fundamentalmente a través de garantizar el acceso, el control y la protección. Este es el objetivo de la ley. Y lo que hacen de cimientos, ¿vale? Son los principios. Estos principios del artículo 10 son los cimientos de vuestra norma de protección de datos. Entonces, cuando colocamos el énfasis aquí, en los requisitos formales que aquí he enumerado, estamos completamente distrayendo la atención. Y siendo necesario el cumplimiento de los requisitos formales, es más importante el cumplimiento de los principios. Los principios nos dan la calidad, nos da la visión, nos da el enfoque, nos puede ayudar inclusive a tomar decisiones que no aparecen del todo nítida en los requisitos formales, y probablemente quienes tengáis formación jurídica o puede venir un poco a romper un poco las reglas de juego, porque nuevamente el abogado en el ejercicio profesional intenta agarrarse de la literalidad del texto para poder, digamos, construir su argumento. Y claro, la literalidad del texto son los requisitos formales. Pero no olvidemos que cuando los tribunales sentencian y juzgan un caso, no solamente se apoyan en el negro sobre blanco de los requisitos formales, sino también en los principios que tienen que estar transpirados en todos y cada uno de estos requisitos formales. Y esos principios son 11 principios. Y cuando esto no se cumple, hay castigo. Mirad, esta es una fotografía hecha a junio del año pasado, ¿vale? A junio del año pasado para que veáis un poco el ejemplo, digamos, en volumen digamos, del régimen sancionado europeo a aquel entonces. Estamos hablando de que a esa fecha se habían impuesto en la Unión Europea casi 4.000 millones de euros en materia, digamos, de sanciones, ¿no? ¿Cuál es la causa principal? ¿Cuáles fueron las causas principales, digamos, que motivaron estos casi 4.000 millones de euros? Y esto es para que entendáis que no me estoy inventando absolutamente nada de lo que estoy comentando, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo.
Primera razón, el número, ¿vale? El número económico es el incumplimiento de los principios. ¿Queda claro? El segundo, que he dicho antes, ¿cuál es uno de los ejercicios más difíciles? He dicho antes, elegir la base jurídica. Y elegir, y no solamente tener una base jurídica, sino tener suficiente base jurídica para poder llevar a cabo esa actividad. Creo que estos ejemplos son suficientemente claros para enunciar exactamente de qué estamos hablando en este ejercicio. La sanción a Meta en mayo del año pasado es por una violación de principio de 1.200 millones de euros. Evidentemente una pequeñez al lado de los 28.000 millones de dólares ganados en tan solo el primer trimestre del año 2023, ¿no? Pero que pone manifiesto claramente el riesgo que trae consigo el núcleo del capitalismo de vigilancia que traen consigo las empresas tecnológicas. Y por último, y para concluir, sencillamente creo que una lección importantísima y que veremos de manera detenida también en el curso. Cuando alguien venga a una organización y te quiera impulsar a tomar una decisión en el tema de cumplimiento en materia de protección de datos, sencillamente advirtiendo de la posibilidad de que vayas a sufrir una sanción administrativa, responsabilidad administrativa, te está diciendo una verdad a media, a media. Las sanciones administrativas, probablemente, aunque el régimen sancionador es bastante fuerte, el que vais a tener ahí en Ecuador, llegando hasta el 1% del volumen de negocio, rompiendo los modelos tradicionales sancionadores que soléis tener, no es la única preocupación que debería tener una organización. Veremos casos donde las sanciones administrativas, siendo importantes, no lo eran tanto para la organización y donde el peso grueso vino por aquí, por la responsabilidad civil o por la responsabilidad penal. Estos son dos de los elementos en la ecuación de riesgo que no aparece muchas veces en las juntas de dirección a la hora de tomar una decisión sobre si se acepta determinado riesgo o no, o si me sale barato incumplir, porque total, la sanción es pequeña, pero el beneficio que voy a tener económico es muy alto. Pero cuando hablamos de que además de la sanción administrativa en esa ecuación hemos dejado atrás la posible responsabilidad civil, que puede ser multiplicando por 100 o por 1.000, ya veremos algunos casos de uso, la posible sanción administrativa, probablemente la alta dirección se lo piense dos veces. Y si además nos encontramos ante una derivada que puede llevar consigo a una responsabilidad penal de la persona jurídica, pues entonces, como digo yo, apaga la luz y vámonos, ¿no? Porque yo creo que esta es la cuestión importante y es lo que hay que llevar a la alta dirección. Que no solamente nos enfrentamos a sanciones administrativas, sino que debemos enfrentarnos directamente a responsabilidades civiles y penales. Y con esto, de manera un poquito acelerada y rápida, llegamos a la parte, digamos, de preguntas disparadoras y bueno, la idea fundamental es que podáis hacer alguna pregunta en estos minutos y resolver algunas de vuestras dudas, independientemente de invitaros al curso que a partir del día 12 de marzo pues estaremos compartiendo en Databit en su segunda edición. ¿Vale? Así es, pues muchísimas gracias, profesor Leocadio. La verdad es que siempre es bastante interesante, placentero estar escuchándolo. Su nivel de experiencia realmente me deja asombrada. Entonces, bueno, es un mucho honor para nosotros. Vamos a ver quién nos comparte alguna pregunta, alguna duda. Tengo a Diego Rosales. Si una dirección de correo y nombre de una persona están en su página web como contacto y uno usa estos datos para enviar información comercial o contactarle y ofrecerle servicios que le pueden interesar acorde a su giro, ¿estaría volando la ley de protección de datos o al estar expuestos estos datos no hay problema en hacer uso de esto? Bueno, Diego, primero muchas gracias por acompañarnos. Segundo, creo que es una pregunta pertinente y tercero, que es una pregunta fácil de resolver. Fácil de resolver. Para resolver eso, no te voy a contestar como consultor ni DPO, sino como profesor, ¿vale? Y la primera pregunta que te plantearía, Diego, es con qué objeto, si fueses tú el que estás anunciando tu nombre y tu apellido, ¿con qué objeto lo estás haciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que te toquen a la puerta para ofrecerte servicio o para que te llamen a ti?
para demandar tus servicios. El orden de los factores sí que importa. Entonces, está claro que si la finalidad es cuando yo enuncio o anuncio mi nombre y mi correo electrónico, mi número de teléfono, es para que alguien toque a mi puerta para pedirme servicio de consultoría en materia de protección de datos o auditoría, por ejemplo, ¿no? Eh, pero no para venderme software de gestión de protección de datos, ¿no? Y alguien diría, hombre, es parte de tu rubro. No, no es el objetivo. Es un tratamiento ilícito. Lo que pasa es que por legislación hay que plantear que hay legislaciones cruzadas. Eso iría por comunicaciones electrónicas o por comunicaciones de otro lado, pero al final hay una afectación y entonces tendemos a confundir que el hecho de que alguien haga público su nombre, de que eso es accesible. Hay que recordar que hay una base de licitud en el artículo 7 de Ecuador que habla de las fuentes públicas, ¿vale? Pero no se hace referencia a esto, ¿no? Entonces, cuidado con ese concepto, que es un concepto jurídico que si no se maneja correctamente, da lugar al equívoco. Si no pensar en, estaríamos validando las técnicas de OSINT, por ejemplo. Yo hago scrapping, los datos están públicos y me monto mi base de datos. ¿Eso es legal? No, eso es ilegal, totalmente ilegal, ¿vale? Tanto lo uno como lo otro. Ok, muchísimas gracias. Elvis nos comenta, buenas noches. Para iniciar la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales y Reglamento General desde su inicio, ¿con qué tipo de gente se debe contar? ¿Delegado de protección de datos? ¿Líder implementador con equipo de trabajo al 100% de su tiempo en ello? ¿Asesoría o consultoría desde la fase inicial hasta la implementación y tipo de perfiles profesionales? A ver, Elvis, nuevamente es una pregunta abierta, muy abierta, y de hecho tú estás comentando como 6 o 7 preguntas para comentar, ¿no? Primero hay que situarnos en qué tipo de organización somos y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Eso primero, ¿no? Si somos una empresa grande, pequeña, cómo estamos estructurados, si somos una empresa independiente o si somos un grupo de empresas, es que hay muchas variables que nos vamos a plantear, ¿no? Lo primero que habrá que plantear en la asignación de roles y responsabilidades, primero es si tenemos una obligación formal de tener nombrado un DPO, ¿vale? Formal. Entonces, lo que nos estamos encontrando también por ahí es que hay muchas organizaciones que están vendiendo humo. Es decir, diciéndote que tienes que tener obligación de tener un DPO y no tienes obligación de tener un DPO. Entonces, lo primero que hay que determinar es si tengo la obligación o no, ¿no? Punto uno, del punto de vista formal. Dos, supongamos que la respuesta es no. No estoy en los requisitos que dice la ley que tengo que tener un DPO. Entonces, no contrato al DPO. Falso. Porque lo siguiente que tú tienes que tener en cuenta es que el DPO es una figura de la accountability, de la responsabilidad proactiva y demostrada. Entonces, ¿y cómo demuestro yo eso? A ver, primero tengo que hacer mi análisis de riesgo. Es decir, puede ser que imperativamente legal no tenga la obligación de tener un DPO, sin embargo, desde el punto de vista de la gestión de riesgo, por la criticidad de los procesos, o porque yo pertenezco a una cadena de suministro donde hay una criticidad de proceso, puede ser que sea necesario para mi propia actividad empresarial tener un DPO. Entonces la necesidad viene determinada del análisis de riesgo, no del aspecto fáctico imperativo de la ley. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero. Segundo, el DPO no implementa. Entonces, si tú me estás hablando, al principio de la pregunta dice, para iniciar la implementación, y ahí está la clave, el DPO no implementa. El DPO está en segunda línea, supervisa y asesora. Si yo lo que hago es bajar a primera línea e implementar, me estoy perdiendo la función para la que he sido nombrado. Con lo cual, es importante tener un equipo que me haga la implementación. Esto es importante. ¿Ese equipo puede ser interno o externo? Bueno, nos encontramos nuevamente en la misma situación. Interno, tenemos que tener el conocimiento. Tiene que tener el conocimiento y la formación. Entonces, tendré que enviar a ese equipo, si no tiene esa formación, a que se forme. Entonces, aquí tenemos la propuesta de valor que tenemos en DataVid para que tenga ese tipo, digamos, de formación a través de distintos programas. Punto uno. Punto dos, si me apoyo en una consultora externa, pues un poco de lo que antes también he comentado. No todas las consultoras son consultoras. O sea, no todo lo que hay en el monte es orégano, dice el refranero. Entonces hay que tener mucho cuidado con las consultoras, ¿no? No todas tienen experiencia en materia de protección de datos. De hecho, en Ecuador, a día de hoy, pues prácticamente contado con los dedos en la mano.
literal. ¿Por qué? Porque vuestra ley del año 2021. ¿Quién ha tenido experiencia antes de 2021 en temas de protección de datos? Pues tendrá su histórico a cero, salvo que haya trabajado en proyectos internacionales porque evidentemente sean empresas que pertenezcan a grupos internacionales o filiales europeas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ha tenido esa experiencia y yo conozco compañeros en Ecuador que sí han trabajado en ese entorno, ¿vale? Por esa dependencia y sí que tienen esa formación ya de atrás, pero el resto prácticamente el ecosistema contadito con los de una mano, ¿vale? Por eso antes he dicho, oye, que el reglamento te pida 5 años de experiencia a un DPO en Ecuador, de verdad, es para hacérselo mirar bueno, esto porque se está grabando y luego lo pueden utilizar en mi contra y me puede declarar persona no grata a mí en Ecuador, ¿no? Pero yo a los ojos lo voy a decir en cualquier lado. Es decir, esto a alguien cuando lo escribió igual tenía una copa o 2 copas de más. Es decir, de verdad, literalmente, no tiene sentido. O sea, no hay por dónde cogerlo. Viene a coger un poco el ejemplo, un modelo que hay en Europa de decir, bueno, hay una regla, dice que se habla de unos 3 años de experiencia, pero por amor de Dios, es que en Europa ya teníamos la normativa del año 95, ¿vale? Y en el caso español desde el año 92, estamos hablando de 32 años de historia. Entonces es normal que haya experiencia, pero en un país que no tenga experiencia previa, por ejemplo, en Colombia, que ya tiene 9 o 10 años de experiencia, se puede pedir eso, ¿vale? En México también, en Argentina también, pero en Ecuador no tenía norma anterior, entonces es un disparate ese tema, ¿no? Eh, yo hacerlo interno o externo, yo creo que pasa como los sistemas de gestión, a lo mejor la solución es la parte intermedia, es decir, tener a alguien dentro y alguien fuera. Quizás la solución la mejor, ¿no? Para poder llevar a cabo una implementación. Y tipo de perfiles, yo te diría perfiles híbridos. Si te llega una consultora que el 100% es jurídico, tienes un problema. Si te llega una consultora que el 100% es técnico, también tienes un problema. Porque esta es una profesión híbrida. Y hay un tema que se está olvidando. Estamos colocando mucho énfasis en la parte del DPO y en la fase de implementación, y no veo a nadie hablar de auditoría. No veo a nadie hablar de auditoría. ¿Y quiénes son los que pueden auditar sistemas de gestión de protección de datos? Ahí estaríamos hablando de otra cosa, porque sí ahí existe dentro de las obligaciones que hablamos de seguridad, la obligación de la revisión de los programas de protección de datos. Revisión, esto implica auditoría en materia. Entonces tendrá que tener la cualificación adecuada para poder realizar estas evaluaciones. Yo creo que veréis que es un ecosistema complejo. Ok, muchas gracias. Bueno, Alexandra Zambrano pregunta, muy buenas noches. De su experiencia, ¿cuál es el mayor impacto a la persona por uso inadecuado de sus datos? Mayor impacto se refiere desde el punto de vista de la matriz de riesgo de impacto y gravedad. Mirad, ENISA, que es la entidad de ciberseguridad europea, que tiene algunos papers muy interesantes en materia, digamos, de gestión de riesgo, en materia de protección de datos. Nosotros manejamos desde daños morales, daños emocionales graves, hasta la muerte de una persona. Es decir, estamos hablando, mira, voy a poner un ejemplo porque y lo comentaba antes de ayer. Los equipos de gestión de riesgo que tienen mucha experiencia en las organizaciones, riesgo operativo, riesgo financiero, riesgo de recursos humanos, riesgo de continuidad de negocio, ¿vale? Todo lo que es el riesgo organizacional, hay digamos, una expertise ya, y las compañías aseguradoras son las grandes profesionales del sector de riesgo por naturaleza. Pero cuando hablamos de riesgo de derecho y libertad es un concepto nuevo, porque nos cambian las reglas de juego. Y estamos hablando de que una decisión nuestra, al tratar una información, por ejemplo, una información inexacta en mi sistema, puede provocar un efecto tsunami o un efecto dominó que puede hacer mucho daño a unas personas. Te voy a poner un ejemplo, Alejandra o Alexandra, para que lo puedas entender, ¿no? Si por alguna razón eh, a mí me llega a mi sistema que tú estás en mora, es decir, que tienes una deuda, ¿vale? Un impago con una compañía de teléfono, vamos a suponer, ¿no? Que no es cierta, pero a mí me llega y la tengo registrada en mi sistema con el tema, y tú mañana vienes a pedirme un servicio, te lo voy a negar. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor el servicio ese es pequeño. Bueno, es pequeño entre comillas.
veamos luego si lo que estamos hablando, por ejemplo, es un seguro médico. Y si el no tener un seguro médico significa que no puedas atender la salud de tu familia. Y no pudiendo atender tu salud de familia, alguien de tu familia empeora la salud hasta el punto de que pueda perder la vida. ¿Eso es grave o no es grave? Es muy grave, es muy grave. No custodiar la cadena de datos de manera adecuada por ejemplo, el que alguien al final pueda perder, yo pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que yo por no manejar bien correctamente los datos tengo tu nombre, tu cédula de identidad y el número de tu cuenta corriente, de tu banco, ¿no? Y consigo, de tu tarjeta de crédito, ¿no? Y consigo sustraerte todos tus recursos económicos de tu cuenta. Vamos a suponer que solo tienes $500 en tu cuenta, solo $500, que es el saldo final que tú tienes para empezar ya el mes siguiente y pagar la renta de tu apartamento, ¿vale? Donde tú vives tú y tu familia. No tener esos $500, a lo mejor desde el punto de vista financiero, eso es una cantidad muy pequeña. Pero para ti eso no es una cantidad pequeña, es tu cantidad. Es la cantidad que marca la diferencia en que tu familia tenga un techo o deje de tener un techo. Es la diferencia entre que tu familia coma o no coma. Por eso muchas veces cuando alguien me dice, es que, por amor de Dios, me estás montando todo este jaleo, todo este problema por 3 campos. Entonces le digo, es que tú no entiendes el valor de esos 3 campos y el daño que puedes llegar a provocar con esos 3 campos. Este es el gran problema. Por eso he comentado antes, el ejercicio pedagógico más complicado es el cambio cultural. Y dentro de los profesionales que habitualmente trabajan en las organizaciones, los gestores de riesgos son los que más les está costando este cambio. Yo tengo alumnos que son profesionales del mundo del riesgo durante muchos años y han llegado a los cursos donde han aprendido gestión de riesgo, derechos y libertades, y lo que me han dicho es, cada día del curso sufrí muchísimo porque me rompías todos los esquemas, todas mis reglas de 3 matemáticas que las tenía hechas tradicionalmente y que yo hacía todo mi cálculo y giraba aquí. Digo, sí, pero que toda tu gestión de riesgo era para proteger a tu organización. Y ahora te digo, ahora ya no tienes que proteger a tu organización, solo a tu organización. Tienes que proteger a las personas que están en el contexto externo de tu organización y en el contexto interno de tu organización. Y protegiendo eso, el contexto externo e interno, proteges a tu organización también. Y ahora empezamos a trabajar con reglas y valores completamente distintos. El resultado, cuando los alumnos han terminado, me ha dicho, ahora entiendo de verdad el riesgo y ahora soy mejor profesional que antes de empezar el curso. Porque ahora, inclusive el riesgo operativo lo entiendo de otra forma completamente distinta. Porque siempre hay afectación a las personas en nuestras decisiones de negocio. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Bueno, A ti. Lorena Cuenca le pregunta, para este cargo, ¿qué tipo de profesional debo de contratar? Lorena, supongo que te estás refiriendo al DPO, que es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Si es al DPO, el reglamento cometió un gravísimo error al intencionadamente, lo voy a decir así claramente porque no hay otra manera de entenderlo, cerrar esto sencillamente a abogados o a ingenieros informáticos prácticamente, porque creo que es lo uno o lo otro prácticamente, ¿no? Con el tema. Em, mi confianza está en que cuando se nombre la autoridad de protección de datos, el superintendente tenga la capacidad para cambiar esa regla e impulse una iniciativa de cambio en el propio reglamento, porque es un error, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, eh, cuando hablamos de un complejo hospitalario y hablamos de un gerente que atiende directamente un gran director, un CEO, que atienda directamente un complejo hospitalario, la pregunta es, ¿tiene que ser un economista? ¿Tiene que ser un abogado? Veréis que la mayor parte de los complejos hospitalarios son médicos, los que gestionan hospitales. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues muchas veces tienen una formación en un MBA. O sea, tienen la formación médica, conocen perfectamente todo el tema de salud, conocen la complejidad de la gestión sanitaria, ¿vale? Pero luego tienen una formación económica, de gestión, ¿vale? Si nos fuésemos una farmacéutica, un químico,
¿vale? Si nos fuésemos a una minera, pues un ingeniero de minas, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ser claros, es un error. Es un error porque hay gente que son economistas, hay gente que vienen del mundo de la contaduría pública, yo soy contador público, ¿vale? Entonces pensar en un momento determinado, ¿no? Dice, yo por esa regla de tres, yo en Ecuador he dicho no puedo funcionar, no puedo operar como oficial de protección de datos, ¿vale? Y sin embargo, en España soy oficial de protección de datos del Colegio de Abogados y del Consejo de colegios de abogados, ¿no? Entonces, los abogados lo primero que dijeron, no queremos a un abogado siendo nuestro DPO, queremos a alguien que nos enseñe los procesos de ley, ya nosotros entendemos, necesitamos a alguien que nos enseñe a trabajar y que nos controle en corto. Creo que fueron sabios en tomar esa decisión, ¿no? Y evidentemente el regulador europeo, con la experiencia que tuvo, no cometió ese error, y por la inexperiencia y punto suspensivo, no quiero comentar ninguna otra cosa más, el legislador ecuatoriano cometió un error. Yo siempre me voy a mojar, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema. Lo he dicho en público, lo he dicho delante de una ministra, no he tenido inconveniente en callarme, ¿no? O sea, yo soy una persona muy transparente y honesta. Muchas gracias. Alexandra Zambrano. En centros educativos, los docentes recogen información por WhatsApp. Luego comparten información, los datos. ¿Cómo ejercer derecho de protección de datos? ¿Responsable del uso inadecuado el docente, el rector o el Ministerio de Educación? Buena pregunta, Alessandra. Vamos a ver si estamos hablando de educación pública, el responsable será siempre el ministerio, ¿vale? Siempre. Si hablamos de si es una institución privada, pues evidentemente el presidente de esa institución privada, pero normalmente en la parte pública será el ministerio o, digamos el órgano de gobierno administrativo que es el que tiene bajo su tutela todo este tema. El gran problema que la administración pública ecuatoriana todavía no se ha puesto no se ha puesto a trabajar en materia de protección de datos, entonces está a años luz. Y la administración pública esperamos todos siempre que sea la locomotora que impulse los modelos, pero desgraciadamente las administraciones públicas, ya lo sabéis vosotros en Ecuador, tampoco tienen patrimonio económico. Entonces, sin el presupuesto es muy complejo que puedan acometer los temas. Y luego también es una cosa que también es importante, que es que tienen que, primero que ellos entender que esta es una responsabilidad de ellos y asumirla también, ¿no? El modelo español, por ejemplo, hay un error grave que es que las administraciones públicas no tienen no tienen sanción económica. Entonces, bueno, entonces hay un impulso. Hace poquito, uno de los posibles candidatos a ser el director de la Agencia Española de Protección de Datos, uno de los que están en la terna para la nueva renovación, públicamente ha dicho que se debería cambiar la legislación española del año 2018 e incluir una modificación para que las administraciones públicas tengan sanción económica, como las tienen en otros países de la Unión Europea, porque es la única manera de que la administración pública se tome en serio la responsabilidad de liderar. Entonces, lo que no podemos exigirlo en un pliego de un concurso público es que a un ente privado que quiera concursar a ese pliego tiene que cumplir lo que nosotros no cumplimos. Eso es la gran incongruencia. Ok. Ricardo Castelo, la implementación de un proyecto de ley de protección de datos, ¿qué tiempo lleva a implementarlo? Depende. Como la canción de Jarabe de Palo. ¿De qué depende? Pues según cómo se mire, todo depende, ¿no? Es decir, hay organizaciones grandes y organizaciones pequeñas. Un proyecto de implementación nunca termina. Porque nosotros pensamos muchas veces en una fase A, una fase, digamos, inicial, que he hecho esto, ¿no? Pero los sistemas de gestión funcionan con métricas y esto es un sistema de gestión embebido que lo que nos va a llevar es que a la mejora continua. Por eso está el principio del artículo 10K, la responsabilidad proactiva demostrada. Y yo tengo que mejorar el año 2024 con respecto a la gestión del año 2023 y la del 2025 con respecto a la del 2024. Yo tengo que tener métricas para medir que mi sistema de gestión ha ido mejorando. De lo contrario, esto no va. Entonces, ¿cuándo acaba la implementación? Nunca. Como pasa en cualquier norma ISO 9001, 14000, 27000, o sea, nunca acaba. Mientras la empresa está viva, el riesgo es dinámico y es cambiante. Ok. Em, Otra persona comenta, buenas noches, un proveedor quiere que
quiere que le vendamos nuestra base de datos. ¿Esto está permitido? ¿Puede ser sancionado? Creo que la respuesta es bien obvia. Es decir, si tú tienes una base de datos que has gestionado y que yo te he dado el consentimiento para esa base de datos, las ventas de bases de datos sin el consentimiento del titular del derecho se convierte en un ilícito. No olvidemos que el primero de los 10, de los 11 principios del artículo 10 habla de la juridicidad, ¿no? Una especie, digamos, de principio de licitud que implica que evidentemente yo no puedo utilizar esa información si no tengo o no cumplo con los requisitos de la licitud. Esos requisitos están establecidos en el artículo 7, que me dice que tengo que tener una base jurídica. Entonces la pregunta es, ¿el comprador tiene la base jurídica? La respuesta es no, no lo va a tener. Este es el gran problema en la base de datos. Ok. Gabriel Coelho, saludos. ¿Cómo aporta tener gobernanza de datos en una empresa a cumplir la ley de protección de datos personales? Hola Gabriel, encantado de saludarte. Mira, Gabriel, ayuda muchísimo, muchísimo. O sea, todas las organizaciones que tienen estructurados sus procesos y que, por ejemplo, tienen procesos de gobierno de datos, tienen una gran ventaja, igual que las organizaciones que tienen desplegados sistemas de gestión. Pues es evidente que lo que están demostrando es un nivel de madurez importante en sus procesos, una conciencia sobre el riesgo y sobre todo a mí una cosa que es muy importante y lo quiero vender siempre en positivo, que están viendo el riesgo como una oportunidad, no como una amenaza. Entonces, la gestión y el adelantarte en la gestión es una magnífica oportunidad para dar un giro a la gestión, ¿no? Digamos, al enfoque del modelo de negocio, ¿no? Y los modelos de gobierno, no solamente con gobierno de datos, gestión de datos y calidad de datos, son áreas que están muy estrechamente relacionadas con la normativa de protección de datos. ¿Se ayuda? Sí, mucho. El problema es que para que se realice una gobernanza de datos adecuada, los responsables de gobierno de datos tienen que tener formación en temas de protección de datos. De lo contrario, el propio ejercicio del gobierno de datos se puede convertir en áreas estancas y pueden llevar directamente a incumplimiento, como pasa en el área de seguridad, ¿no? Que comento que todos los ISO y los CIO, por ejemplo, tendrían que tener formación en temas de protección de datos, porque no pueden actuar de forma independiente. Entonces, como llevo muchas veces a áreas específicas, por ejemplo, en noviembre, en un curso que impartí, bueno, una conferencia pero que impartí en Madrid ante unos 400 compliance officers, hablando solamente del modelo de gestión de un website, de una página web, pregunté de quién es la responsabilidad de la gestión, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad, ¿no? Y alguien diría, hombre, es que eso es responsabilidad del CISO o del área técnica, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, el security del website sí que lo es del área técnica, ¿no? Todo el tema de proteger el sitio para que no inyecten malware, el cifrado de las comunicaciones, ¿sí? Vale, fantástico. ¿Es dependencia del DPO? Sí, porque son actividades de tratamiento y las tiene que supervisar el DPO. Bueno, ¿se acaba la responsabilidad ahí? No, no. Es que en un sitio web también hay aspectos jurídicos, es responsable del área legal, ¿no? Pensar los aspectos relacionados con propiedad intelectual, por ejemplo, ¿vale? Cumplimiento de legislación en materia de consumo, por ejemplo, ¿vale? Para poner ejemplo, esa es área legal. Y luego uno se pregunta, ¿y el compliance officer? También. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver detrás? Que es evidente que prácticamente todos los procesos de las organizaciones, el riesgo es transversal. Entonces, ¿dónde empieza el riesgo de un área y dónde empieza el de otro? Es que es muy difícil de definir. Con lo cual, el riesgo va a tener más de un propietario. Y esto es lo que hay que aprender. Entonces, tenemos que hablar mucho. Y por eso digo que igual que yo, como DPO, insisto muchísimo en la formación mía técnica. Y yo, por ejemplo, el día 11 que empiezo mi programa de delegado de protección de datos en Chile, el día 12 que empiezo otro programa en Chile, el día 12 empiezo este programa aquí en DataBit
como profesor, y también ese día, esa semana, doy para la Cámara de Comercio Español otro curso de formación. El día 11 de marzo empiezo yo un curso como alumno en tema de ciberseguridad en entorno cloud, en un programa magistral que es la primera edición que se da en España de ese programa. ¿Qué es lo que quiero comentar con esto? Que tenemos que estar en aprendizaje continuo y tenemos que ir a cubrir justo las áreas en las que no dominamos, las que no tenemos mayor experiencia. ¿Para qué? Para dominar mejor las áreas nuestras. Entonces, yo tengo que mejorar mi formación jurídica, porque no soy abogado, tengo que mejorar mi formación técnica, porque no soy ingeniero, y creo que esto es la función importante. El gobierno de datos es vital, pero un buen gobierno de datos tiene que hablar de tú a tú con protección de datos, tiene que manejar protección de datos. Desarrollo de software tiene que saber qué es protección de datos, porque si no, el desarrollo de software lo hace dando la espalda a las personas. ¿Y de qué me vale aplicar el ciclo de desarrollo seguro del software o la propuesta que nos trae OWASP con toda su metodología si resulta que mi aplicativo da la espalda a las personas? Este es el gran problema del tema, ¿no? Entonces, Security by Design correcto, Privacy by Design también, tiene que estar a la par. Igual que la seguridad no la puedo aplicar después de un desarrollo, la privacidad tampoco. Entonces, tiene que estar embebido. Y por eso creo que es importante que el gobierno de datos venga a los cursos de protección de datos y los profesionales de protección de datos vayamos a los cursos de gobierno de datos para hacer un match perfecto y poder entendernos todos mejor. Bueno, muchísimas gracias. Podríamos quedarnos más tiempo, pero ya se nos acabó. Sí, Hay muchas preguntas por resolver, yo lo sé. Siempre es un placer compartir estas masterclasses aquí en DataBits. Muchísimas gracias, profesor Locadio. a Y pues vosotros. invitarlos a todos a este curso que inicia el 12 de marzo de protección de datos personales. Tiene una duración de 30 horas y recuerden que tienen el 25% de descuento y si se inscriben a la ruta completa tendrían un 30% de descuento. Pues no me queda más que agradecerle infinitamente y nos vemos el 12 de marzo. Muy bien. Ahí nos vemos el día 12 de marzo, si Dios quiere. Muchísimas Bienvenido. gracias. Aquí les dejo el link de mi WhatsApp por cualquier duda, por si se quieren inscribir, los atiendo yo. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy Buenas bien. noches. Gracias, Bye Lecadia. bye. Buenas noches.